Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida, gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez! Ahora sí que sí. Chiquillos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva clase de lenguaje y comunicación acá en Puntaje NEM, acompañados como siempre con los chiquillos de la Universidad Católica Silva Enríquez, como pudieron ver en el video. Chiquillos, los veo en el chat. Hola, hola, los que estaban saludando. Muy bienvenidos sean ustedes. Chiquillos, la clase anterior, la de la semana pasada, fue cancelada, ¿cierto? Me encontraba con licencia, así que apenas sepamos los horarios y las fechas en las que vamos a recuperar esa clase, se va a dar a conocer mediante las redes sociales. Así que harto ojo a lo que se plantee, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, ¿ya? Así que para que sepan que la clase no se va a perder, en el fondo, ¿cierto? Pero sí vamos a estar avisando cuándo va a ser esta clase. Ya, chiquillos, entonces, comenzamos esta clase de Puntaje NEM. Recuerden que las clases de Puntaje NEM están dirigidas con especialidad y con mucho ahínco a los chicos de cuarto medio, porque son precisamente para subir el NEM, las notas de enseñanza media, que son parte del puntaje que van a tener, ¿cierto?, para postular y ponderar para la PSU, ¿cierto?, para su ingreso a la universidad, aunque eso no quiere decir, por supuesto, que no la puedan ver chicos de clases más abajo, es decir, segundo medio, tercero medio, qué sé yo, o las personas que hayan salido y quieran reforzar, por ejemplo, algunos contenidos para la PSU, porque evidentemente igual se tocan algunos de ellos. Ya, entonces comenzamos la clase del día de hoy, y lo que vamos a ver precisamente hoy es toda esta característica de los textos. Vamos a hablar acerca de qué es un texto, las divisiones mayores que encontramos generalmente y que son precisamente las que se ven en el colegio y también las que entran en la PSU, que es texto literario, texto no literario y además texto híbrido o mixto. Y en ese sentido vamos a hablar también acerca de lo que es el hecho y la opinión, que está muy mezclado ahí en el texto híbrido o también conocido como texto mixto. Preguntan si también lo pueden ver de otros países. Por supuesto que sí, también les va a servir. Así que sí, por supuesto que sí, Andrés Amaya. No hay ningún problema. Ya, entonces comenzamos con esta palabrita que a veces uno dice, bueno, defina texto. Y uno queda como, ¿qué es el texto? Bueno, los textos, cuando hablamos de texto, generalmente se produce una contradicción o se produce una duda cuando hablemos de texto y otra persona habla de discurso. Probablemente esa palabra la han escuchado en clases.
cuando hablan del discurso argumentativo y después hablan del texto expositivo, el texto argumentativo y el discurso argumentativo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? La palabra texto está muy relacionada a la palabra discurso y desde ese punto de vista podríamos decir que todo lo que nos rodea es texto o todo lo que nos rodea es discurso. ¿Por qué? Precisamente porque todos los elementos que nosotros vemos a nuestro alrededor, los colores de la ropa que utiliza la gente, la misma ropa que utiliza la gente, cómo está el día, los gestos que hacen las personas o el perrito moviendo la cola, todo eso nos da información, ¿cierto? Eso lo vimos en la clase anterior cuando estábamos hablando de los tipos de comunicación. Por lo tanto, como todo nos da información, como todo lo tenemos que decodificar, finalmente podríamos decir que todo es texto y por ende todo es discurso. Pero cuando hablemos de texto nos vamos a estar refiriendo y vamos a hacer la salvedad, ¿cierto? Vamos a estar hablando precisamente del texto que corresponde a lo oral o a lo escrito, generalmente más a lo escrito. Discurso se relaciona más hacia la parte oral, así que ojo con eso porque a lo mejor alguna vez se les ha presentado la duda cuando están en clase. Entonces, cuando hablamos de un texto, estamos hablando de una unidad comunicativa completa. Es decir, el texto puede ser sumamente extenso, porque precisamente en esa extensión nosotros vamos a tener que ubicar de alguna manera la información que se nos está brindando. O un texto puede ser muy cortito, muy pequeño, tal como cuando le dicen sal. Y sal de tengo que irme, adiós, me voy. ¿Por qué? Porque ese texto tan pequeño, tan pequeñito, tan acotado, ¿cierto? Que incluso son tres letras apenas, ya me está dando toda la información que necesito en torno a lo que se me está requiriendo. Por lo tanto, el texto es la unidad comunicativa absolutamente más completa que podamos encontrar, porque está formado precisamente lo que les decía, ¿cierto? Por palabras, por enunciados y además por párrafos que se presentan de una manera coherente y cohesionada. Dos palabras que siempre nos topamos cuando hablamos de comprensión de lectura o cuando hablamos de los textos, precisamente porque cuando hablamos de textos coherentes significa que se entiendan. Cuando hablamos de cohesionado, estamos hablando de textos que estén bien construidos. Ahora, estas dos características que tienen los textos son indisolubles. Es decir, para que un texto funcione como tal, tiene que ser coherente y cohesionado. Si le falta uno de los dos, ese texto presenta una serie de falencias que hace que nosotros no nos llegue precisamente la comunicación completa y digamos, no, esto no se entiende o esto no tiene un sentido o algo pasó aquí, no, las palabras están mal estructuradas, etc. Así que los textos siempre tienen que poseer estas dos instancias. Ser coherente, es decir, que se entienda. Ser cohesionado, es decir, que esté bien construido el mensaje. Lo que decíamos, ¿cierto? Que ya lo adelantábamos cuando estábamos iniciando la clase. Existen distintos tipos de textos y estos van a estar determinados no solamente por las características que obviamente poseen, sino que también van a estar determinados mediante la intención que ponga en ellos el autor de esos textos o la autora, por supuesto. Entonces, por eso dice ahí, ellos obedecen, los textos, a los propósitos que tenga el autor al escribir, tales como utilizar bellamente las palabras, o para transportarnos a un lugar imaginario, o para informar hechos de la realidad. Entonces, como primera instancia, nos vamos a encontrar con los textos literarios, que son los conocidos, ¿cierto? Los que siempre se hablan en las clases. Los textos no literarios, que también son los conocidos, los que se hablan en clases. Y los textos híbridos o textos mixtos. Esta categoría de texto híbrido o texto mixto se le da a todo aquel tipo de texto que no lo podemos ni encasillar, ni en literario ni en no literario. Precisamente porque poseen una mezcla ahí de características de las que ya vamos a hablar más adelante en la clase. Entonces, cuando hablamos del propósito del autor, y esta es una parte bien importante, ¿cierto? Porque incluso es una pregunta de comprensión de lectura que se hace muy recurrentemente. Cuando hablamos del propósito del autor o del escritor, vamos a hablar acerca de para qué está escribiendo el texto, ¿cierto? Lo que me dice aquí mi amigo pequeño bebé. Dice, ¿qué quiere que yo haga al terminar de leer el texto? ¿Qué quiere decirme el autor en este texto? ¿Qué quiere hacerme pensar o hacerme sentir en este texto? ¿Quiere influir en mi comportamiento o en el de otras personas? Todos esos elementos son los que yo tengo que ser capaz, como lector, como receptor de la obra o del texto que es el que me está enfrentando,
tengo que ser capaz de dictaminar mediante precisamente la información que presenta ese texto. Por eso, como hablamos de que existen 3 categorías o 2 principales, más la tercera que es un híbrido y una cosa media extraña, vamos a hablar de que los textos generalmente cumplen con 3 propósitos y esos propósitos son precisamente los que van a diferenciar cada uno de los textos. Esos propósitos, por un lado, es el de recrear o entretener, el de informar y además también está el de convencer o persuadir a nosotros como lectores. Entonces, cuando hablamos de recrear o entretener, nos vamos a acercar precisamente al texto literario, que está hecho precisamente para que nosotros nos imaginemos algo que no está, ir a un mundo nuevo, ¿cierto? Creerme que toda la magia que aparece ahí es posible, me la creo dentro del pacto de verosimilitud que establezco con el escritor. También podemos informar, pero ahí nos acercamos hacia el otro lado. Nos vamos hacia el lado de los textos no literarios, donde toda la información tiene que ser muy veraz, muy correcta, muy verdadera, porque o si no se genera ahí un descalabro, porque lo que yo estoy buscando precisamente es informarme y informarme mediante la verdad. Y además el de convencer o persuadir, que está ligado, por supuesto, si se acuerdan, ¿cierto?, de tercero medio sobre todo, que está ligado al texto argumentativo, pero también se liga muy fuertemente a los textos de índole híbrida o a los textos de índole mixta, como también se conocen. Entonces, cuando hablemos del texto literario, vamos a hablar acerca de ese texto precisamente que decíamos que establecemos con una comunión de creencia con el autor. Por eso dice que los textos literarios incorporan las características propias de la literatura. Esos libros que están hechos no solamente para informarnos, ¿cierto? Porque a veces hablan acerca de la literatura médica, por ejemplo, que tiene que ver con los temas que abarcan los médicos en relación a salud, por ejemplo. Aquí estamos hablando de la literatura recreativa, la literatura que uno se empapa, ¿cierto?, para entretenerse, para imaginar. Recordemos que la literatura es una de las manifestaciones culturales más antiguas que tiene el ser humano, porque fue una de las primeras cosas que los seres humanos inventamos para entretenernos, porque entretenernos también es una necesidad vital. Entonces, cuando hablamos de texto literario, vamos a hablar acerca de aquellos textos, como ya decíamos, que tienen características propias de la literatura, de esta representación artística relacionada a la cultura humana. Es decir, van a ser aquellos textos que dejan muy en claro la imaginación del autor, todo el mundo que tiene en su cabeza el autor, y además también su subjetividad. Entonces, desde ese punto de vista, los textos literarios siempre van a ser textos ficcionales, aunque estén basados en un elemento real, como por ejemplo, ¿cierto?, en uno de los ejemplos que salía dentro de los monitos, como por ejemplo el texto La ladrona de libros. En ese libro, precisamente, se narra un hecho real, un acontecimiento que ocurrió, sabemos que es así, tenemos todos los registros, eso fue así, que es la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto se enmarca entonces el libro La ladrona de libros, que se llama así. Pero todo eso, todo lo que le ocurre a los personajes, las vivencias que ellos tienen entre sí, cómo se relacionan, los diálogos, los libros que esta chica leía, etcétera, etcétera, todo eso es ficción, es obra y arte de la imaginación de ese emisor que nos está tratando de transmitir la información que está precisamente en su cabeza. Por eso tenemos que decir que deja muy en clara la imaginación y la subjetividad del autor. Además, utiliza un lenguaje ligado directamente al sentido figurado de las palabras, es decir, utiliza un lenguaje connotativo. Cuando hablamos del lenguaje connotativo, nos estamos acercando a la interpretación de las ideas. Es decir, la información que aparece ahí no es 100% veraz. Tengo que imaginarme la idea que me está presentando el autor para llegar a su significado real. Por eso está hablando ahí del lenguaje figurado, y con ese lenguaje figurado, precisamente, el texto literario aporta o está ligado a la función estética del lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de función estética, estamos hablando precisamente de que el lenguaje que utiliza el texto literario es un texto ligado a la imaginación, a lo estético, a lo bello, a lo grato, a lo que me persuade finalmente para yo leer esta obra literaria. Las obras literarias están hechas ahí para que nosotros nos entretengamos. Por lo tanto, van a tratar de acercarnos de una u otra manera a ese tipo de lectura.
Por eso también los textos literarios, los libros, las novelas, los cuentos, etcétera, están muy relacionadas a tipos de público. Tenemos novelas que le gustan a los adolescentes, novelas que le gustan más a los varones, novelas que le gustan más a las mujeres, novelas que les gustan más a los niños, novelas que le gustan más a los adultos mayores, etcétera, etcétera. Y por lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes han estado en el colegio, ¿cierto? Y desde que les están dando obras literarias a leer mensualmente en la casa, estas obras han ido avanzando. Pasamos desde el libro de monitos bien básico a un papelucho que tiene algunos monitos, son medios extraños nomás, y avanzamos hasta llegar a un libro más complejo, como tal vez las pueden haber hecho leer El Quijote de la Mancha o capítulos del Quijote de la Mancha, que es una de las obras más importantes que tenemos en la literatura española. Por lo tanto, esta función estética, cuando hablamos de función estética, estamos hablando precisamente de que el texto no sea atractivo, permitiendo que la obra además sea creíble. Y aquí hacemos el enlace con la palabra ficción. Cuando hablamos de texto literario, ya decíamos, el texto literario es ficticio porque aunque narra un hecho real, todas las relaciones que tengan los personajes entre sí, los diálogos, los textos, todo es creación del autor. Sin embargo, nosotros, haciendo este pacto de verosimilitud, ¿cierto? En que yo le creo al autor lo que está narrando, me creo que efectivamente existe un colegio que se llama Hogwarts, al que van niños a estudiar magia y hechicería, al que van niños de 11 años y ahí aprenden hechizos y tienen casas separadas y vuelan en escobas y hay dragones y hay qué sé yo. Me creo además, porque estoy leyendo, ¿cierto? Y estoy inmersa en ese mundo, me creo además que existe la Tierra Media, que existen los elfos, que existen los hobbits, que existen los qué sé yo, todos los personajes del mundo de El Señor de los Anillos. Con eso hablamos de la verosimilitud. Más en específico aún, con el pacto de verosimilitud. Que yo, como lector, sea capaz de creerle lo que me cuenta finalmente el autor en esa obra. Entonces, ya lo estábamos adelantando también al inicio de esta información. Cuando hablábamos de que el texto literario incorpora las características propias de la literatura, decíamos que la literatura es una de las obras de arte más antiguas que tenemos los seres humanos como manifestación cultural, porque pensemos en los hombres primitivos, los de las cavernas, como vimos en la última clase que estábamos viendo cómo se originaba el lenguaje, en estos hombres primitivos de las cavernas, ¿cierto?, se tenían contando historias. Entonces, como la literatura es tan antigua, nos ha acompañado siempre prácticamente, se empieza a generar un fenómeno que se conoce como intertextualidad. Vamos a hablar acerca de la intertextualidad igual, no hoy día, pero sí en alguna clase vamos a hablar de este fenómeno. Se empieza a generar la intertextualidad. La intertextualidad es el fenómeno que se produce cuando dos obras literarias, o no necesariamente literarias, pero sí dos obras, se relacionan una con la otra. Me explico. Hay libros, ya decíamos, son muy antiguos, otros que son más nuevos y así sucesivamente. Si nos fijamos, pensemos en la Biblia como un texto literario, ¿cierto? Que cumple con todas estas características, que es ficcional, que tiene función estética, que tiene la verosimilitud para que nosotros creamos y tengamos la fe de que eso ocurre. Si pensamos en la Biblia, se nos cuenta toda la historia, ¿cierto? De Jesús, que vino a salvar a las personas del pecado, que se sacrifica y que mediante su sacrificio los seres humanos son librados del mal y del pecado y de no sé qué. Pensemos en esa historia. Nos trasladamos a otro libro que es Las Crónicas de Narnia, específicamente en el libro de El León, la Bruja y el Ropero. ¿Qué pasa aquí en esto de la intertextualidad? La narración que se establece en las Crónicas de Narnia, en el primer libro, El León, la Bruja y el Ropero, ocurre un fenómeno similar con la figura del personaje Aslan, que era este león. Aslan ha estado oculto durante mucho tiempo de la tierra hasta donde ellos viven, ¿cierto? Y por eso mismo ha estado reinando en esta tierra, ha estado reinando la Bruja Blanca, creo que se llama, no me acuerdo ahora bien cómo se llamaba, pero pongámosles la bruja, porque no me acuerdo bien cómo se llamaba. Estaba reinando por mucho tiempo, entonces la tierra en la que ellos vivían estaba sumida en el frío, en el hielo, no siquiera había Navidad, la gente era muy desgraciada porque cuando ella se enojaba los convertía en piedra, qué sé yo. La tierra era muy mala. Pero llegaron estos chicos elegidos, ¿cierto? Y aparece la figura de Aslan. Y Aslan, en algún momento,
muere, ¿cierto?, a manos de esta bruja, muere a manos de esta bruja, precisamente para salvar de alguna manera a la tierra que ellos estaban habitando. Por lo tanto, la figura de Aslan también se parece mucho a la figura del Jesús que se plantea en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que ocurre ahí entonces? No es el fenómeno del plagio, como plantea el biólogo en el chat, que igual estoy tratando de mirar un poquito lo que hablan. No es el fenómeno del plagio, el plagio es imitar exactamente igual la obra literaria. Aquí lo que estamos haciendo es tomar rasgos, tomar sesgos de otras obras literarias para hacerlas partícipe en mi obra literaria. En eso estamos hablando entonces de la intertextualidad. ¿Dónde más vemos intertextualidad? En Trek, por ejemplo, pensemos en cosas que están a lo mejor más cercanas a nosotros, que son las películas. Muchas personas dicen, nada, que no me gusta leer porque leer es súper fome. Ya, ok, pensemos entonces en Trek, que es una película que se ve mucho porque aparece mucho en la televisión, incluso hasta en Netflix. Entonces, en Trek también se genera este fenómeno de intertextualidad, donde en la figura de Trek, que es una figura nueva, es un ogro igualmente, pero es una figura nueva, ¿cierto? Él se entremezcla todas las historias de los cuentos de hadas que conocemos de niños. Pinocho, los ratoncitos, ¿cierto? Los tres chanchitos con el lobo, ¿qué más? No me acuerdo qué más aparece ahora. El gato con botas. Todo eso está generando un fenómeno de intertextualidad también. Está tomando elementos de otras obras para crear una obra nueva. Cuando hablamos entonces de texto literario, no podemos dejar de lado las características de la intertextualidad. Este es un fenómeno que se produce sí o sí y, como ya les avisé, lo vamos a ver en próximas clases, porque hay distintos tipos de intertextualidad y eso también incluye, como dice el biólogo, el plagio. Ya, entonces, para resumir lo que estábamos conversando recién. El texto literario posee como características la función poética, es decir, el valor estético que establezca este texto literario, un vocabulario selecto y el uso de recursos lingüísticos ligado directamente, ¿cierto?, a este valor estético que hace que nos llame la atención la obra literaria. Recordamos que cuando hablamos de texto literario, hablamos de los 3 géneros que abarcan los textos literarios: narrativo, lírico y dramático. Da cuenta de la imaginación del autor y demanda además el uso de la misma de parte del lector, es decir, de nosotros los receptores, buscando generar un efecto estético en el receptor, que nos guste, que nos llame la atención. Y, por último, ejemplos de tipos de textos literarios. Tenemos las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos, las poesías, las obras dramáticas y un sinfín de otros ejemplos que tienen que ver con la ficcionalidad, la verosimilitud, la función estética del lenguaje y además la intertextualidad. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de un texto llamado El Eclipse, y me va a desaparecer no solamente porque esté la chiquilla ahí reemplazándome, sino que el texto es un poquito largo, entonces después no se va a notar. Ya, me desaparezco entonces. Ya, el texto se llama El Eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal, y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol, y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén.
2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Este texto es de Augusto Monterroso, un autor que se caracteriza por llevarnos de la manito a un texto muy entretenido y que termina de una manera que uno dice, ¿qué pasó acá? Entonces, si nos fijamos, ¿cierto? Si no alcanzo a tapar. Ya, si nos fijamos en el texto que estábamos leyendo recién, este texto precisamente presenta las características de el texto literario de por sí, ¿cierto? Es un texto que tiene esta función estética, que tiene este lenguaje que a nosotros nos llama la atención, utiliza palabras bien específicas para, por ejemplo, cuando describe la sangre, ¿cierto? Dice que la sangre chorreaba vehementemente, es decir, chorreaba profusamente, chorreaba harto, pero suave, chorreaba mucho. Sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, nos narra y nos hace imaginar precisamente cómo sale esa sangre del corazón de Fray Bartolomé Arrazola. Y no solamente eso, sino que cómo va cubriendo la piedra de sacrificio, que en ese instante, que ya se está produciendo el eclipse, ¿cierto?, se genera un color especial, ¿cierto?, porque está brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado. En ese caso, por ejemplo, tenemos el uso del lenguaje más bien connotativo, como habíamos hablado, un lenguaje que nos llama la atención, un lenguaje que nos lleva de la manito a nosotros como lectores a imaginar precisamente lo que está ocurriendo. Ahora, ¿dónde está la dificultad de los textos literarios? Antes, en la antigüedad, cuando no existía internet, televisión, con suerte teníamos la batuta, con suerte tenían radio para entretenerse, la gente leía mucho. Entonces, no solamente la producción literaria era muy fructífera, sino que además la gente leía mucho, entonces comprendía mucho lo que leía. Se imaginaba muy fácilmente las cosas que el autor nos presentaba dentro de su imaginación. Entonces hay obras literarias maravillosas de géneros relativos al terror, que en algún momento, por ejemplo, ocasionó Frankenstein, como en algún momento ocasionó Edgar Allan Poe en sus textos, ¿cierto? Y la gente se asustaba de verdad con lo que leía. Pero una vez que empezaron a aparecer los medios de comunicación masiva, ¿cierto?, como la radio, como la radionovela que plantea Andrés Amaya, ¿cierto?, un radioteatro como se conoce acá. Empezó a aparecer el cine, empezó a aparecer la televisión, la gente empezó a dejar de lado este tipo de novelas donde se asustaba, donde sufría y se emocionaba con lo que planteaba la literatura. La empezó a dejar de lado para pasar precisamente a entregar la recepción literaria de manera visual. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a no imaginar, sino que a que las imágenes se nos presenten fácilmente a través de la pantalla. Por eso mismo, libros que son de características muy entretenidas, como los bestsellers, ¿cierto?, que son entretenidos, no son de mucha calidad literaria. ¿Por qué? Porque no nos hacen ir de la mano para que imaginemos dentro de nuestras posibilidades, sino que nos toman de la mano y nos dicen, mira, tienes que imaginar esto. Entonces, ojo ahí, cuando hablamos de que los chilenos o que las personas en general somos malas para leer, es precisamente por este fenómeno. Somos hijos de un poco de la sociedad que tenemos, ¿ya? No es que seamos malos para leer porque seamos flojos, sino que somos malos para leer porque así se nos enseñó. La literatura es un medio cultural de imaginación y eso es un poco lo que estamos perdiendo. Así que el llamado, chiquillos, es no a dejar de ver televisión, no voy a llamarlos a eso, sino que a tratar de liberarse un poco de las imágenes que nos plantea la televisión y empezar a imaginarnos tal vez nuestros propios personajes, cómo están conformados, etc. Entonces, para hacer eso, uno de los medios que sirve harto hacer es que cuando sale una película de un libro, por ejemplo, en vez de ir a ver la película, nos leemos el libro primero y después vamos a ver la película. A ver, y hacemos comparaciones, y hacemos cosas así. Es un ejercicio que primero nos presenta como receptores o lectores activos,
que somos capaces de criticar esa obra literaria y la obra audiovisual, y además nos aleja un poco de este elemento que ya decíamos y mencionábamos, tiene que ver con ir dejando de lado un poco la imaginación. Ya, ¿se entendió el texto literario? Vamos a esperar que en el chat conteste si es que se entendió, algo quedó con la duda, qué sé yo. Voy a aprovechar de ver lo que hayan puesto en el chat, si es que hay alguna duda. Sí, se entendió. Ya. Seguimos. Profe, ¿ya leyó Las Flores Malditas? No, no lo he leído. No lo he leído. Ya, entonces nos vamos al texto no literario. El texto no literario, ya hablamos de un texto que es complementario al texto literario, pero desde el punto de vista de que es su opuesto total. ¿En qué sentido? El texto no literario hace todo lo que no hace el texto literario. ¿En qué sentido? Los textos no literarios no tienen objetivo estético, es decir, no nos buscan llamar la atención, ya que en su mayoría buscan exponer o informar de hechos acontecidos, es decir, de hechos reales. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Los textos no literarios no son creíbles, por ejemplo, son reales, por lo tanto son verdaderos. En ese sentido, los textos no literarios buscan representar la verdad, ojalá lo más cercanamente posible a lo que de verdad ocurrió. Aquí ya no hablamos de personajes que el autor nos presenta la información a través de ellos, sino que el autor nos presenta desde su propia perspectiva lo que está ocurriendo y ojalá de la forma más veraz. Por eso uno de los textos no literarios más conocidos siempre es la noticia, porque la noticia tiene la rigurosidad de responder a estas ciertas preguntas, el qué, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué, precisamente para ser lo más objetiva posible, es decir, que nadie le quede dudas de lo que ocurrió. Entonces, por eso estamos hablando de que, debido a todo esto, el lenguaje tiene que ser lo más claro y lo más preciso posible. Tiene que ser un lenguaje muy objetivo, que no dé pie a que nosotros estemos interpretando cosas, estemos interpretando elementos. Expone y demuestra la realidad, es decir, que aquí ya no es ficcional. Aquí tenemos la ausencia total de la ficción. Y es posible, además, apreciarlo en la vida cotidiana de forma natural y espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando estamos caminando por la calle estamos súper felices, qué sé yo, vamos caminando ahí y vemos un choque. Si vemos el choque, vemos lo que ocurrió, vemos cuáles fueron los automóviles involucrados, vemos qué le ocurrió a las víctimas de ese choque, vemos si es que hubo más heridos. Todo eso, una vez que llegue, por ejemplo, a la prensa, que ya dijimos, la noticia es uno de los textos no literarios por excelencia, tendría que estar contado más o menos de la misma manera en que yo lo vi. A eso nos referimos con que aquí hay ausencia de la ficción. Aquí no se puede dar lugar a la interpretación. Tiene que ser tal cual ocurrió, lo más preciso posible. Y es posible, además, como les decía, apreciarlo en la vida cotidiana de manera natural y espontánea. Es decir, existe un predominio de la función representativa. En el texto literario teníamos predominio de la función literaria, ¿cierto? De la función estética. En este caso tenemos un predominio de la función representativa. Por lo que les decía, tiene que ser lo más verdadero posible al hecho que se está informando. Lo más posible cercano a lo que, por ejemplo, los medicamentos contienen. Por ejemplo, pensemos en todo este prospecto que traen cuando nos enfermamos y tenemos que tomar algún medicamento. No nos puede decir que trae, no sé, pestañas de unicornio, porque ya los unicornios no existen y que sería súper triste que le pusieran pestañas de unicornio. Pero no solamente por eso, sino que ahí si me ponen pestañas de unicornio, yo tengo que empezar a interpretar qué me están diciendo, porque ya sé que eso no existe. A eso voy con el predominio de la función representativa. Tiene que ser lo más real posible. Aquí ya no es veraz, no es creíble, aquí es real, 100%. Entonces, considerando, ¿cierto?, lo que estábamos conversando, las características del texto no literario van a abarcar, ¿cierto?, que prime el carácter informativo, su función principal. Hay más, por supuesto que sí las hay,
dependiendo del tipo de texto no literario que nos estemos enfrentando. Pero el texto literario por excelencia, ¿cierto? La función más elevada o la función que más aparece en los textos no literarios es el carácter informativo. Por lo general no emplea recursos literarios, sino que referenciales. Es decir, aquí no aparecen, por ejemplo, las metáforas, las anáforas, las hipérboles, las hipérbaton, como podría ocurrir en el texto literario, sino que aquí hay que tratar de evitarlas al máximo. ¿Se pueden presentar? Por supuesto que se pueden presentar, pero hay que tratar de evitarlo a toda costa. ¿Cuándo se presentan? Y como poniendo de ejemplo, ¿cierto? Insisto, las noticias a las que nos enfrentamos. ¿Cuándo se presentan? Cuando, por ejemplo, en un periódico se utiliza un lenguaje más ligado al culto al informal, hay que ver el culto, al informal, porque es un periódico que está dirigido a cierto público determinado. Como en el caso acá de los diarios chilenos, ¿cierto? Tenemos el diario de La Cuarta, que es un periódico que desde sus inicios ha estado ligado a un público socioculturalmente más, ¿cómo decirlo? Más simple. Es un público al que le gusta, por ejemplo, no estar pensando y ni buscando el significado de la palabra, sino que está expresado tal cual como esa persona lo diría. A eso vamos con los recursos literarios. Aquí se tratan de alejar lo más posible de aquello. Por eso tenemos otros periódicos también que son de llegada más masiva, como, insisto, en el caso de Chile, el periódico de Las Últimas Noticias, donde el lenguaje que es bastante simple, no es muy rebuscado, pero se entiende clarito en todas partes. Después, el objetivo que tiene es brindar información al lector. Ya lo decíamos, la característica principal de este texto no literario es darnos información. Y como ejemplo de textos no literarios vamos a encontrar las noticias, los artículos editoriales, los manuales, las recetas, etc. Y aquí mismo nos vamos a enfrentar precisamente a estas características informativas. Pasemos ya en la noticia, ya lo dijimos, ¿cierto? La noticia tiene que representar lo que ocurrió, utiliza estas 5 preguntas, el qué, el cómo, cuándo, dónde, por qué. Los artículos editoriales también hacen exactamente lo mismo, pero tienen un pequeñito sesgo que tiene que ver con la línea editorial precisamente que posea este artículo. ¿A qué se refiere la línea editorial? Muchas veces se presenta una noticia, los artículos editoriales aparecen en las revistas o en los periódicos, aparece una noticia comentada, ¿cierto? Es la misma noticia en un periódico y en otro periódico, la misma noticia, pero los adjetivos calificativos son los que cambian un poco el enfoque de la noticia misma. Entonces, vamos a poner el ejemplo de que hablen acerca de que apresaron a alguien que haya estado en el gobierno durante mucho tiempo, por ejemplo. Entonces, en uno de los periódicos va a hablar acerca de que el presidente tanto, como el caso de Chile acá, Augusto Pinochet, ¿cierto? Va a decir que el presidente Augusto Pinochet, por ejemplo, falleció a las tantas horas de la noche, qué sé yo en dónde, no sé. Pero otro periódico, que nos va a presentar exactamente la misma noticia, no va a decir que era el presidente, sino que va a decir que era el dictador. Entonces, en ese sentido, es la misma noticia presentada, pero le cambian el sesgo, le cambian el enfoque solamente mediante el uso de adjetivos calificativos. Es decir, a uno le ponen el sesgo de que era un presidente y el otro era un dictador. Es la misma noticia, se refieren a la misma persona, pero está el sesgo ahí presente. Por eso, si bien los artículos editoriales son características o son parte de los textos no literarios, tienen esta carga semántica que es bien entretenida de ir revisando. Después tenemos los manuales, esos típicos manuales que nunca leemos cuando compramos un computador nuevo, un celular nuevo, compramos el calefactor o estos tostadores eléctricos, qué sé yo, y lo echamos a perder. ¿Qué pasa? Lo echamos a perder al tiro. ¿Qué es lo que ocurre ahí? También el texto literario el texto no literario, que es el manual, nos está brindando información acerca de qué tenemos que hacer con tal elemento. Las recetas, lo mismo, no nos puede dejar lugar a dudas acerca de uno de los ingredientes que tengamos que usar, cuánto tiempo tenga que estar en la olla ese pollo, por ejemplo, qué
qué cantidad de papas tenemos que ocupar, qué sé yo. Preguntan en el chat, ¿qué hay del texto de tipo divulgación científica? El texto de tipo divulgación científica también corresponde a textos no literarios. Vamos a pensar desde tipo de texto de divulgación científica de avances científicos, de logros científicos, a otros más simples como que nos expliquen términos científicos como la célula, el cuerpo humano, no sé, las estrellas. Todo eso nos están brindando información, así que los textos de divulgación científica también entran dentro de esta característica. Mr. Crank Shooter. ¿Esta carga semántica puede cualificar a la validez de cada texto no literario? No. No desprestigia el texto no literario. ¿Por qué? Y vamos a ser bien explícitos en esto. ¿Por qué? Porque esta carga semántica que estábamos hablando, ¿cierto? Que tiene que ver con los adjetivos calificativos que utilicemos en los textos, no impiden que la noticia se entienda igual. Porque recordemos que la veracidad o la verdad no es una sola, depende un poco a veces también de cómo la interpretemos. Por lo tanto, esta carga semántica no invalida en ningún caso el texto no literario. Es simplemente una manera de presentarlo. Estoy dando la misma información, exactamente la misma, solo que cambié el adjetivo calificativo, nada más. Ya, entonces, nos vamos a otro texto y ahora sí, nuevamente me desaparezco porque es harto y me van a disculpar si es que alguna palabra no me sale a la primera porque son términos un poco extraños. Ya, el ejemplo es de la astronomía maya. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un texto ligado a lo científico. Los mayas hicieron observaciones meticulosas de los cuerpos celestes, registrando pacientemente datos astronómicos sobre los movimientos del Sol, la Luna, Venus y las estrellas. Esta información se utilizaba para la adivinación, ya que la astronomía maya servía esencialmente a propósitos astrológicos. El propósito de la astronomía maya no era el estudio del universo por razones científicas, ni la medición de las estaciones para calcular la siembra de cultivos. Fue más bien utilizado por el sacerdocio para comprender los ciclos de tiempos pasados y proyectarlos hacia el futuro para poder hacer profecías. Los sacerdotes mayas refinaron sus observaciones y registraron los eclipses de Sol y la Luna, los movimientos de Venus y los de las estrellas. Estos se compararon con acontecimientos fechados del pasado en el supuesto que se producirían hechos similares en el futuro, al prevalecer las mismas condiciones astronómicas. Las ilustraciones de los códices muestran que los sacerdotes hicieron observaciones astronómicas a simple vista, utilizando palillos cruzados como dispositivo de observación. El análisis de los pocos códices restantes del posclásico reveló que, en el momento del contacto con los europeos, los mayas habían elaborado tablas de eclipses, calendarios y un conocimiento astronómico que era más preciso que el conocimiento comparable en Europa de esa época. Los mayas midieron el ciclo de Venus de 584 días con un margen de error de apenas 2 horas. 5 ciclos de Venus se equiparan a 8 ciclos calendáricos de 365 días del calendario Ahab, y este periodo fue registrado en los códices. Los mayas también siguieron los movimientos de Júpiter, Marte y Mercurio. La aparición de Venus como estrella de la mañana estaba asociado con el renacimiento de los héroes gemelos. Los mayas asociaron la salida helíaca de Venus con la destrucción y convulsión en el mundo. Venus estaba estrechamente vinculado con la guerra y el glifo para guerra incorporó el elemento glífico que simboliza el planeta. Las líneas de división de las ventanas del edificio El Caracol en Chichén Itzá se alinean con los extremos norte y sur de la trayectoria de Venus. Los gobernantes mayas lanzaron campañas militares en el momento que coincidió con la salida helíaca o cósmica de Venus y también sacrificaron cautivos importantes durante estas conjunciones. Los eclipses solares y lunares eran considerados acontecimientos particularmente amenazantes que podían traer el desastre al mundo. El Códice Dresde incluye la mención de un eclipse solar representado como una serpiente que devora el kin, el glifo de día. Los eclipses se interpretan como si el Sol o la Luna fuesen mordidas y se registraron las tablas lunares con el propósito de predecirlas y realizar las ceremonias apropiadas para evitar
el desastre. Entonces. Ya. Entonces. Este tipo de texto, que era un texto súper simple, de hecho si se fijan en desde dónde fue extraído este texto, fue extraído de Wikipedia. Muy simple, fácil de encontrar. Incluso pensemos que Wikipedia es una enciclopedia abierta. Eso quiere decir que todos podemos contribuir para formar Wikipedia. Este texto, tan simple de encontrar, corresponde precisamente a un texto no literario, ahí sí. ¿Por qué? Porque el tipo de lenguaje que utiliza no deja lugar a dudas de lo que estaba ocurriendo. Nos estaban contando que los mayas no observaban esto con fines de ser grandes científicos, sino que lo hacían por temas religiosos y de los sacerdotes. Por lo tanto, se nos dice, ¿cierto?, utilizando palabras bien específicas, como por ejemplo, cuál es el glifo de día. De hecho, que utiliza la palabra glifo, no es lo mismo que decir no un monito, no, está ocupando la palabra glifo. Bien específico. Acá atrás. Cuando habla, ¿cierto?, de la salida helíaca de Venus, es decir, la salida con el Sol, tengo que pensar qué es helio, de qué me están hablando, ¿ok? Tiene que ver con el Sol. Cuando habla del cosmos, cuando habla de las conjunciones, ¿a qué se refiere con conjunciones? Cuando habla de ciclos calendáricos, todos esos términos son fáciles de encontrar precisamente en enciclopedias a las que yo tendría que referirme en términos de astrología, y en este caso astrología maya, evidentemente, ¿cierto? Cuando nos habla de los ciclos, de los planetas, nuevamente aparecía por ahí la palabra glifo, ¿cierto? ¿Qué más? El posclásico, por ejemplo, que mencionan acá, todos son palabras bien específicas, bien determinantes, no me dejan lugar a dudas ni estoy interpretando. Por lo tanto, ahí lo que preguntaban, ¿cierto?, con respecto al texto de tipo de divulgación científica, por ejemplo, este texto podríamos acercarlos hacia allá. ¿Por qué? Porque las palabras que utilizan son bien específicas, en las que supuestamente yo, si no soy un lector avesado, a lo mejor no lo voy a entender. Pero simplemente hago el afán de buscar la palabra en el diccionario y esa palabra tiene que salir ahí determinada de la manera en que me sirva para este texto. Eso quiere decir que el lenguaje que utiliza el texto no literario es un lenguaje eminentemente denotativo. Ojo ahí. Ya, ¿qué otra característica tenía esto? Nos estaba dando información con respecto a los mayas. Uno podría creer que, por ejemplo, como leímos el texto hace un ratito del eclipse, ¿cierto?, con este Fray Bartolomé de no sé cuánto, uno podría creer que los mayas lo hicieron como porque eran grandes astrónomos, pero aquí nos están diciendo que sí, efectivamente, eran grandes astrónomos, pero no porque querían ser científicos, sino por términos, ya lo decíamos, religiosos, para construir sus templos, para qué sé yo, para hacer aquí no habla de las guerras floridas, pero sí habla del tema las guerras floridas son de los aztecas, pero sí habla de, por ejemplo, estas guerras, estas matanzas que hacían de pueblos cercanos en periodo de los eclipses, etcétera, etcétera. Ya, entonces, mi amiga aquí, ¿cierto?, nos dice que informar es enterar algo o dar noticia de algo. En el fondo, estamos utilizando un texto de tipo no literario. ¿Queda alguna duda con el tipo de texto no literario? Me salta una pregunta por ahí que dice Nicolás Goyipal Chodiman. ¿Cada cuánto son estas clases? Estas clases son una vez a la semana. Ya, ¿queda alguna duda con respecto al texto no literario? Marco Gutiérrez dice que llegó tarde, pucha. Pero recuerden que todas las clases siempre después están en YouTube. Las pueden ver en el canal de Puntaje Nacional. Creo que está bien, dice Andrés. Yo no sé, por eso estoy preguntando. No, parece que no quedan dudas. Replay dice, ahora me puedes enseñar los narradores, mañana tengo una prueba. Chuta, Replay, la clase del día de hoy está destinada a los tipos de textos. Y aparte, ¿qué tipo de narradores? ¿Qué tipo de texto? Esa pregunta a lo mejor la podemos responder al final de la clase. Así que si te quedas en sintonía, Replay,
podemos contestar esa duda al final de la clase, no hay ningún problema. No, parece que no hay preguntas. Ya, entonces nos vamos al último tipo de texto que dijimos que íbamos a ver, que es este texto que un poco se va, ¿cierto? No sé quién escribió. Ya, nos vamos a ir con el tipo de texto que es este texto que decíamos ya que no siempre aparece en los libros de texto, se ve sobre todo en cuarto medio, eso sí. ¿Por qué? Porque las características que tiene este tipo de texto están planteadas precisamente desde el punto de vista que son límites un poco difusos. Cuando uno queda con la duda si el texto era literario o no literario. ¿Por qué? Porque el texto mixto o el texto híbrido, como lo nombramos en un inicio, ¿cierto? Este tipo de texto mezcla características literarias y no literarias. Es pero no es. ¿Por qué? Los textos mixtos o los textos de características híbridas son aquellas que poseen características híbridas, ya lo dice, ¿cierto? Tanto de textos no literarios como literarios. Es decir, son tanto informativos como son de opinión, como también son de interpretación personal. Hay hartos tipos de textos que abarcan un poco la finalidad del texto mixto, ¿cierto? El texto informativo, perdón, el texto híbrido. Sin embargo, uno de los ejemplos más claros que podemos encontrar de texto mixto o de texto híbrido es el ensayo. Probablemente un montón de veces le han pedido en el colegio que hagan ensayos y después están como locos buscando en internet qué es un ensayo, cómo se hace un ensayo, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que poner. ¿Por qué? Porque en tercero medio se utiliza mucho el ensayo porque están viendo argumentación, por ejemplo. Por ejemplo, ahí justamente alguien está diciendo el tema de Pablo Ibarra, dice que lo vio en tercero, Shanghai Warisnake, el tremendo nombre, Shanghai Warisnake dice que lo está viendo en tercero medio, sí, efectivamente, en tercero medio se utiliza mucho el ensayo precisamente por los enfoques argumentativos que tiene. Entonces, ¿por qué? Porque en el texto mixto, en el ensayo, lo que hacemos, ¿cierto?, es mezclar tanto información como opinión, es decir, damos una información veraz, real, muy no literaria, porque tenemos que utilizar un lenguaje bien específico, buscar fuentes, ser bien selectos, ser bien específicos en lo que estamos hablando, pero además tenemos que sumar nuestra propia opinión. Y al estar sumando nuestra opinión, lo que estamos haciendo básicamente es poner en juego nuestra propia imaginación. Sobre todo cuando planteamos dentro de los ensayos que tenemos que ponernos en el caso de que ocurra tal cosa, por ejemplo. Y ahí nosotros estamos experimentando directamente con nuestra propia imaginación porque en este momento nosotros somos los autores del ensayo. Por eso vemos el ensayo como parte de los textos híbridos o de los textos mixtos, porque mezcla características del texto literario con el no literario y hace un nuevo tipo de texto y al final queda ahí como una especie de ornitorrinco que tiene patas de pato, cola de castor y no sé qué cosas más. Nos queda como un apretuje, una cosa media extraña, textual. ¿Qué otros textos involucran también esta mixtura de textos? Tienes también la crónica, por ejemplo, como pone el biólogo en el chat, las memorias, que también involucran los textos mixtos, ¿cierto? Porque hay una línea muy difusa, muy extraña que uno dice, no, esto es literario, pero resulta que me están presentando un hecho, entonces no es literario. Esa es la característica principal entonces del texto mixto, que es una mezcla, es un híbrido, por eso también lo conocemos como texto híbrido, puede que lo escuchen de esa manera, por eso pongo los dos títulos, un texto híbrido entre lo que es literario y lo que es no literario. ¿Por qué ponemos como ejemplo claro, cierto, el ensayo? Precisamente porque después, en cuarto medio, se ve el ensayo como un tipo de texto al que hay que apuntar, que es un tipo de texto que se desarrolla en tal época literaria, bla, 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 bla. Un montón de cosas que las vamos a ver igual más adelante. Entonces, como no hay mucho más que decir del ensayo, porque básicamente el ensayo es eso, es un híbrido y se acabó, no es más. Nos vamos a un extracto o un fragmento de un ensayo. Pero antes vamos a responderle a Replay que pregunta que si esto es de lengua o no. Y sí, efectivamente estamos en lengua o lenguaje, como lo conocen antes. Ahora es lengua, sí, es un nombre muy extraño. Ya, pero hablamos de lo mismo, básicamente. Ya,
Entonces, ejemplo, el tipo de indio americano. La vergüenza del mestizo se llama este fragmento. El texto completo se llama El tipo de indio americano y el fragmento se llama La vergüenza del mestizo. Una de las razones que dictan la repugnancia criolla a confesar el indio en nuestra sangre, uno de los orígenes de nuestro miedo de decirnos lealmente mestizos, es la llamada fealdad del indio. Se la tiene como verdad sin vuelta. Se la ha aceptado como 3 y 2 son 5. Corre parejas con las otras frases emplumadas. El indio es perezoso y el indio es malo. Cuando los profesores de ciencias naturales enseñan los órdenes o las familias y cuando los de dibujo hacen copiar las bestiecitas a los niños, parten del concepto racional de la diferencia, que viene a ser el mismo aplicable a las razas humanas. El molusco no tiene la manera bella de un pez. El pez luce una sacada de otros elementos que el reptil, y el reptil señorea una hermosura radicalmente opuesta a la del ave, etcétera, etcétera. Debía haberse enseñado a los niños nuestros la belleza diferenciada y también la opuesta de las razas. El ojo largo y estrecho consigue ser bello en el mongol, en tanto que en el caucásico envilece un poco el rostro. El rostro amarillento, que va de la paja a la badana, acentúa la delicadeza de la cara china, mientras que en la europea dice no más que cierta miseria sanguínea. El cabello crespo, que en el caucásico es una especie de corona gloriosa de la cabeza, en el mestizo se hace sospechoso de mulataje y le preferimos la mecha aplastada del indio. En vez de educarle de esta manera al niño nuestro el mirar y el interpretar, nuestros maestros renegados le han enseñado un tipo único de belleza, el caucásico, fuera del cual no hay apelación. Una belleza fijada para los siglos por la raza griega a través de Fidias. En cada atributo de la hermosura que los maestros nos enseñan, nos dan exactamente el repudio de un rasgo nuestro. En cada sumando de la desgracia que nos hace alabar, nos sugieren la vergüenza de una condición de nuestros huesos o de nuestra piel. Así se forman hombres y mujeres con asco de su propia envoltura corporal. Así se suministra la sensación de inferioridad de la cual se envenena invisiblemente nuestra raza y así se vuelve viles a nuestras gentes, sugiriéndoles que la huida hacia el otro tipo es la única salvación. Este es un texto antiguo, es un texto de la Gabriela Mistral, que la alejamos un poco de la figura de la maestra rural, madre sin hijo, chiquitita, bonita, la que nos han pintado un poco, y nos vamos un poco a los textos mixtos que ella estableció, ¿cierto? Textos de opinión fuerte que nos han alejado un poco de ella, ¿cierto? La Gabriela Mistral es más que las rondas y más que el darme la mano y danzaremos y más que las princesas que no sé qué. Ya, así que ojo con eso. Porque la Gabriela Mistral la tenemos muy en alto los chilenos porque fue un premio Nobel, bla, 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 pero la tenemos como la maestra de la escuelita rural y hasta ahí llegamos. O la madre descorazonada porque no tuvo hijo y el hijo adoptivo se le murió. Entonces, alejémonos un poco de esa imagen porque la Gabriela Mistral, tengo un cariño especial por la Gabriela Mistral y esta Gabriela Mistral es una seca. Ya, entonces, nos referimos, ¿cierto?, que el texto mixto mezcla ciertas características del texto literario con características del texto no literario. ¿Cómo lo vemos aquí? Si nos fijamos, ¿cierto?, decíamos que el texto literario, por ejemplo, utilizaba mucho los recursos retóricos de ir llamándonos la atención. Precisamente eso, y aquí voy a utilizar el puntero que siempre se me olvida cómo se utiliza, pero vamos a tratar. Ya, este nos sirve. Ya, fíjense en cómo establece este párrafo la autora. Nos dicen, ¿cierto?, que los profesores de ciencias naturales enseñan los órdenes y las familias, y cuando los de dibujo hacen copiar las bestiecitas a los niños, es decir, los animales, parten del concepto racional de la diferencia, que viene a ser el mismo aplicable a las razas humanas. Tenemos, el molusco no tiene la manera bella del pez. El pez luce bla, 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 que el reptil. Y el reptil, bla, 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 opuesta al ave. Y ahí podría haber seguido. Y el ave, tal, 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 tal. Está haciendo un juego, básicamente, que es un juego
no solamente semántico, porque en el fondo hace que nosotros entendamos mejor la idea, sino que además está haciendo un juego retórico, que en el fondo hace que a nosotros nos llame la atención lo que está diciendo y por qué está repitiendo esos elementos. Y en el fondo lo está repitiendo para establecer precisamente cómo nosotros nos hemos ido avergonzando y porque nos miramos en menos en relación a lo que creemos superior. En ese sentido, todo este párrafo 2, todo ese párrafo corresponde a características fuertemente literarias por el tipo de lenguaje que utiliza, porque además está utilizando una analogía, está comparando todas las clasificaciones de los animales según su belleza, ¿cierto? Como nosotros, según lo que ella plantea aquí, como nosotros también lo hacemos con las características humanas. Teníamos, según lo que plantea, ¿cierto?, los párrafos siguientes, la belleza fijada de la raza griega, esta raza que eran altos, según lo que plantea Fidias, que Fidias fue un escultor griego, ¿cierto?, que él fue el que nos traspasó la idea de que los griegos eran altos, robustos, muy marcados, que tenían cierto fuerte tendencia a marcar sus músculos, tener un cuerpo atlético, el cabello así como medio... ¿de qué color? Castaño claro, como con rulitos bien controlados, etc. Ella nos dice, esa idea de Fidias tan antigua nos hizo mucho daño y nosotros tradicionalmente, como lo que queremos hacer es apuntar a lo que supuestamente está hacia arriba, vamos renegando de nuestra raza y vamos renegando cada vez más de la aparición del indio mestizo acá en América Latina. Entonces, tenemos todos estos juegos que en el fondo corresponden a una utilización de un lenguaje más bien referido al texto literario. Pero al nombrar, por ejemplo, el tema de las razas, al nombrar, ¿cierto?, frases que se dicen coloquialmente en la sociedad, como por ejemplo que habla de la fealdad del indio, de que el indio es perezoso y de que el indio es malo, ella está tomando conceptos sacados de la información. Nos está diciendo en el fondo por qué ella está escribiendo ese texto y es precisamente porque le suenan esas frases y que son frases que alguna vez, incluso diciendo que este texto es tan antiguo, son frases que tal vez seguimos escuchando. Por lo tanto, estamos viendo características del texto literario, ya lo mencionábamos, ¿cierto?, cuando hace todas estas analogías y utiliza la retórica, pero también nos presenta información. Y esa información que presenta es estas frases, ¿cierto?, que las presenta como verdades absolutas, porque ella de hecho dice, se la tiene como verdad sin vuelta, se le ha aceptado como 3 y 2 son 5, o sea, la gente se lo cree, es real. Corre parejas con las frases emplomadas, es decir, está igualita, corre parejas, a eso se refiere, va en la misma línea de el indio es perezoso y el indio es malo. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, después cuando habla acerca de cómo los niños dibujan a la gente. Son cosas que ella ve y son cosas que nosotros también podemos ver. ¿A qué voy con esto? Que en el fondo nos está entregando información verdadera, esa información que es fácil de comprobar. Por lo tanto, este tipo de texto, que es solamente el fragmento del texto bastante más extenso, presenta características tanto literarias como características no literarias. Es decir, presenta un hecho, estas frases que ella plantea, y presenta una opinión, y la presenta de manera retórica. Y ella nos dice, alejémonos de eso porque al final también somos bellos, básicamente. Ya, entonces, pregunta, ¿se entendió el texto mixto o el texto híbrido? ¿Preguntas? Sí, se entendió, me dice Andrés. Ya, entonces, ¿por qué estamos viendo, y específicamente estamos viendo el ensayo? Ya decíamos, ¿cierto? Estas clases de puntaje NEM son clases dirigidas a estudiantes de cuarto medio. Y en cuarto medio se ve fuertemente el ensayo. En tercero medio también, ya lo estábamos diciendo, ¿cierto? También se ve. Pero se ve con más fuerza en cuarto medio porque en cuarto medio se ve la aparición de este texto porque fue un texto básicamente revolucionario en torno a lo que ya teníamos establecido y teníamos en la cabeza que teníamos esta separación literaria no literaria. Javier tiene dudas. Javier, comente sus dudas. Porque aquí entre todos nos ayudamos. O si quiere las dejamos para el final, no sé, como usted desee.
¿Después va a resolver preguntas? Sí, después voy a resolver preguntas. Es que es un nombre muy largo, por eso no lo he leído. Voy a resolver preguntas y además vamos a hacer un resumen de la clase. Así que tranquilidad, canal de demostración IEAB Dan Jelly Rincones. Un nombre súper raro, súper largo. Sí, vamos a resolver preguntas, no se preocupen. Y además también vamos a hacer el resumen de la clase completa. De lo que es literario, lo que es no literario y de lo que es el mixto. Ya, Javier, está empezando a hablar. En el ensayo, sí, pero ¿qué parte del ensayo no se entendió? Vamos a devolvernos a las características del ensayo, porque a lo mejor por ahí quedó la duda. Rogelio Caicedo. Sí me dio a entender que tenemos una ideología de la belleza que solo los rubios y fuertes con altura son bellos, pero no, ella nos deja ver que depende de él que lo mire y sus creencias. Sí, efectivamente, a eso apunta el texto. Si hacemos un resumen bien a la rápida, sí, a eso apunta el texto, precisamente. Sí, pero aquí yo me refiero a las preguntas o las dudas, son con respecto al texto mixto. ¿Se entendió? ¿Por qué estamos hablando de texto mixto y por qué es importante revisarlo dentro de la comparación que hacemos entre texto... Ah, Javier le quedó una duda con el texto. Ya, entre texto literario y no literario. Ya, a Javier no le quedó claro el segundo párrafo. Ya, entonces, el segundo párrafo dice... Cuando los profesores de ciencias naturales enseñan los órdenes y las familias, y cuando los de dibujo hacen copiar las vestecitas a los niños, parten del concepto racional de la diferencia que viene a ser el mismo aplicable a las razas humanas. De eso habla el segundo párrafo. Él ya nos dice que los profesores de ciencias naturales, que son los profesores de biología, básicamente, el nombre antiguo, ¿cierto?, enseñan los órdenes a las familias, nos están enseñando a los animales según el orden al que pertenezcan y según a la familia a la que pertenezcan. Yo aquí no soy muy ducha, no puedo dar muchos ejemplos así como muy específicos porque la verdad se me olvidan esas cosas. Pero por ejemplo los perros, según lo que yo recuerdo, pertenecen a la familia de los cánidos. ¿Qué orden? No tengo idea, pero pertenece a la familia de los cánidos porque en ese sentido se asemeja como a los lobos también, por ejemplo. Entonces, cuando los profesores de ciencias naturales enseñan los órdenes o las familias, y cuando los de dibujo, el profesor de arte, hace copiar a las bestiecitas a los niños, cuando los de dibujo les hace copiar los animalitos a los más pequeños, parten del concepto racional de la diferencia que viene a ser el mismo aplicable a las razas humanas. Es decir, nos dicen que el molusco es feo porque no tiene la manera de belleza del pez. El molusco, pensemos en una almeja. Creo que es molusco, no estoy segura, insisto aquí, soy profesora de lenguaje, no de ciencias, no me la piden si me equivoco. Ya, el molusco, pensemos en una almeja, no es tan bonito como lo es el pez, porque el pez tiene gracia y nada, y tiene escamas y brilla y qué sé yo. El pez luce una sacada de otros elementos que el reptil. Es decir, el pez, o sea, en relación el pez al reptil, el reptil es más bonito. No sé por qué, pero es más bonito. Y el reptil señorea una hermosura radicalmente opuesta a la del ave. Es decir, el reptil y el ave, uno de los otros es más bello que el otro. En este caso, según la escala que ella estaba presentando en los textos, voy a asumir que el reptil es menos bello que el ave. Y así vamos de menos bello a más bello en la escala de lo que plantea la Gabriela Mistral. Este es el texto de la Gabriela Mistral. Ya. ¿Ahí se entendió, Javier? Sí, es un texto un poco complejo, así que es lo que pasa. Son complejos estos textos porque son antiguos y utilizan un lenguaje bien... medio extraño a veces. Vamos a esperar a Javier. Sí, ahora sí lo entendió. Ya, entonces nos vamos a la última parte de la clase, lo último que dijimos que íbamos a ver, que es el hecho y la opinión. ¿Por qué lo vamos a ver ligado? Podríamos haber terminado con el texto mixto y aquí se acabó. Pero ¿por qué lo vamos a ver inmediatamente? Precisamente porque hecho y opinión tiene que ver con el texto mixto, que es hacia donde vamos a apuntar las siguientes clases. Entonces, cuando hablamos de un hecho, estamos hablando de sucesos o datos que se presentan como comprobados y se exponen de una manera objetiva sin intervención de las creencias o juicios del autor. Es decir, el hecho pasa, el hecho es comprobable, el hecho es científicamente correcto, el hecho ocurrió.
tengo testigos, pasó. El hecho tengo cómo comprobarlo, mediante fuentes históricas, mediante fotografías, mediante algún elemento, pero se comprueba. Es un hecho. Mientras que la opinión son juicios que manifiestan el punto de vista de quien los emite. Es decir, son personales, son propios, varían de persona en persona. Por eso utilizamos la palabra subjetividad al referirnos a las opiniones. Lo que se expresa en ellas son las creencias personales del autor, es decir, su subjetividad. Por lo tanto, no podemos afirmar que sean verdaderos o falsos. Las opiniones no son ni verdaderas ni falsas, simplemente son. Es mi opinión, la opinión del otro, la opinión del otro según lo que yo hice, el raciocinio en torno al hecho. Y por eso les decía, vamos a ver inmediatamente estudio de opinión en relación al texto mixto, porque precisamente el texto mixto genera este juego, donde tenemos un hecho y tenemos una opinión. Por eso es lo que estábamos conversando, de que en tercero medio se utiliza mucho el ensayo, por ejemplo. Precisamente porque mezcla hecho y opinión. ¿Cómo subjetivo? ¿A qué se refiere con la subjetividad? Se refiere a que la subjetividad varía de persona en persona. Si, no sé, los colores de la bandera son blanco, azul y rojo, es un hecho. No tengo cómo negarlo. Están ahí, todo el mundo los ve. Blanco, azul y rojo. Pero mi opinión, lo que yo creo, mi propia interpretación en relación a esos colores, son los que varían. Ejemplo. El blanco lo encuentro súper feo porque se ensucia súper rápido. Estoy dando mi opinión. No me gusta el blanco. Lo encuentro feo. ¿Por qué? Porque se ensucia rápido. Listo. Subjetividad. Otra persona me va a decir, pero ¿cómo no te va a gustar el blanco? Si el blanco representa la pureza, representa la nieve, representa la cordillera, representa no sé qué cosa más, las nubes, no sé. Bueno, pero a mí no me gusta. Y a otra persona puede tampoco no gustarle, y a otra más no gustarle, y a otra más decir, sí, es un color muy bello porque representa la pureza, bla, 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 bla. Subjetividad, o lo subjetivo, es dependiendo de la persona. Varía de persona a persona. No es que no sea real, sino que es un juicio. Es un juicio real, porque es mío, está ahí. Pero es un juicio que va a variar. Va a ir de persona a persona cambiando. Puede que estemos todos de acuerdo, pero también puede ser el hecho de que estemos en la mitad nomás, hay unos que sí, otros que no, otros que en realidad les da lo mismo. Y es tan práctico como eso. ¿Qué es objetivo y qué es subjetivo? Lo objetivo es un elemento que es fehacientemente real. Es decir, pasó y es así. ¿Qué es objetivo? Lo que yo puedo apreciar, lo que yo puedo corroborar, lo que yo puedo internalizar de manera en que está respaldado por otras opiniones, o sea, perdón, no hay que ver, otras opiniones no, desechen esa palabra. Está respaldado por otros hechos. Lo que mencionábamos al inicio cuando estábamos viendo los textos no literarios, cuando estábamos diciendo de la noticia. Yo vi la noticia, pasó, chocaron esos autos, hubo tantos heridos, no sé, dañaron tal propiedad. Eso es objetivo. Yo lo vi, lo presencié. Y salió en la noticia expresado más o menos de la misma manera en que lo vi y lo presencié. Mientras que lo subjetivo es la impresión que a mí me da o el juicio de valor que haga en relación a ese hecho. Ejemplo, no sé, el auto iba súper rápido, por eso chocó. Eso sería objetivo. Lo puedo comprobar, porque están los tableros de los automóviles, qué sé yo. Pero, como yo juzgue la situación de la velocidad, va a ser mi opinión y va a ser mi subjetividad por ende. Puede que a mí me gusta la velocidad, puede que esté, por ejemplo, de acuerdo con las carreras clandestinas. Por lo tanto, lo objetivo es mi opinión, mi impresión en torno a lo que estoy vivenciando. La inferencia subjetiva, más o menos. No, más o menos no. La inferencia no es tan subjetiva, tiene que ver más que nada con, acuérdense que la inferencia tenía que ver con elementos textuales. Los sacamos de la reflexión que hacemos en torno al mismo texto. Ya, ejemplo, de hecho y de opinión. La capital de Chile es Santiago. Comprobado, está en los manuales de historia y geografía, está establecido así, no sé si en la Constitución, pero en alguna parte, en algún documento legal, se dice que la capital de Chile es Santiago. Santiago de Chile para los que no ven desde otras partes, porque ahí está Santiago en Cuba, creo, no estoy segura. Ya. La capital de Chile es Santiago.
Es un hecho, comprobado. Tengo fuentes que corroboran lo que digo. No me gusta el clima de Santiago. Es mi opinión, es subjetiva. A otras personas puede gustarle, ¿cierto? O decir, por ejemplo, que el clima de Santiago es templado, es un hecho. Las escalas lo dicen. Pero a mí no me gusta el clima de Santiago y a otras personas puede gustarle y a otras personas les da lo mismo, insisto, y otros dicen, me gusta solamente en verano, otros dicen, no, me gusta solamente en otoño, solamente en primavera. Van variando, van opinando en torno al mismo hecho, pero van surgiendo, ¿cierto?, distintas opiniones, va siendo subjetivo. Ya. Ahora, como decíamos, ¿cierto?, en los textos, en este caso los textos mixtos o los textos híbridos, que son lo mismo, es la misma palabra, es un sinónimo. En los textos mixtos, el hecho y la opinión van a aparecer mezclados. Por eso a los que están en tercero medio les sirve esta información. ¿Por qué? Porque nos van a decir, haga un ensayo con respecto a... ¿qué puede ser? Con respecto a cómo leen los chilenos. Entonces ahí tengo que ir yo, ¿cierto?, a las fuentes que dicen, los análisis, las encuestas que se han hecho. Vamos a ver otro tema. Pregunta. ¿Por qué los chilenos no leen? Ya. Entonces, insisto, voy a tener que recurrir igual a la misma fuente. Voy a ir a ver qué dice la gente en la calle, por qué no leen, cuáles son los indicios, desde cuándo hubo una baja supuestamente en la lectura, si es que alguna vez esto fue distinto, bla, 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 bla. Todos esos van a ser hechos. Acá, van a ser hechos. Sin embargo, la impresión que yo voy a tener en torno a ese hecho va a ser mi opinión. En relación, insisto, a un hecho. Entonces, aquí tenemos una cosa bien concisa, bien precisa. Este periódico se edita hace más de 100 años. Es el más antiguo y el mejor de los que se publica hoy. ¿Puedo comprobar que el periódico se edita hace más de 100 años? Sí. ¿Cómo lo compruebo? Yendo a la biblioteca. Así de simple. Voy a la biblioteca y tienen que tener ejemplares respaldados de alguna manera, ¿cierto? O que alguna publicación diga que ese periódico se editó en tal año. Entonces yo voy a comprobar que efectivamente se editó hace más de 100 años. Es el más antiguo. Si lo comparo con otros periódicos o con otros diarios, ¿cierto? Voy viendo las fechas. Me voy a dar cuenta que ese periódico en particular, que se edita hace más de 100 años, efectivamente además es el más antiguo. Lo compruebo, es objetivo. Recurro a la fuente y la fuente me lo comprueba. Me dice sí, es así. Y el mejor de los que se publican hoy. Y ahí entramos en conflicto. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? La medida de lo que es mejor o lo que es peor en términos del periódico, ¿cierto? Por ejemplo, se nos genera ahí una duda, porque existen periódicos o existen diarios para diversas índoles. Existen periódicos o existen diarios para gente más culta, para gente menos culta, para gente de cierta tendencia política, para gente que cree tal cosa. Existen los diarios infantiles, existen los diarios juveniles, existe el periódico escolar, existen un montón de periódicos que en el fondo hacen que nosotros no podamos decir que efectivamente ese periódico es mejor que los demás. En este caso entonces tenemos mezcladas el hecho, este periódico se edita hace más de 100 años, es el más antiguo, bla, 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 y tenemos además una opinión, que es el mejor de los que se publican hoy. No tengo cómo comprobarlo, es mi opinión en torno a ese periódico en particular. Ya, están riendo ahí en el chat. Ya, chiquillos, chiquillas, lindos. ¿Quedó alguna duda? Hoy se están riendo de Santiago, que son mala onda. Santiago es bello, esa es mi opinión. No tengo cómo comprobar que es bello. Puedo dar muchas razones, pero no lo puedo comprobar. Víctor Avión se está riendo de Santiago. Hace tiempo que no veía a Víctor Avión. No, al parecer no quedó duda. No. Ya. Nos vamos entonces. Oh, adelante.
Nos vamos entonces al resumen de la clase. Ya, lo que estaban esperando por ahí, porque estaban ahí con la duda acerca de resúmenes en torno a los tipos de textos que vimos el día de hoy. Hola, Víctor. Ya, vamos a desaparecer a la profe porque interrumpe el resumen. Ya, entonces, cuando hablábamos de texto literario, decíamos que era el texto que en el fondo tiene que ver directamente con que sea un texto agradable de leer y no solamente eso, sino que nos llame la atención leerlos. Es decir, el texto literario va a poseer valor estético. Asimismo, va a utilizar un vocabulario muy selecto y el uso de recursos lingüísticos tales como el uso de elementos retóricos. ¿A qué nos referimos con esto? A que las palabras que aparezcan ahí o las intenciones que aparezcan ahí o las ideas metafóricas que aparezcan ahí nos lleven a imaginar precisamente lo que estamos viendo. Cuando estuvimos viendo el texto literario vimos este breve cuento de cómo los mayas asesinaron a este cura que se quiso creer muy genial, ¿cierto? Y en este texto, tal como lo decíamos, se narra muy bien qué es lo que pasa con la sangre del corazón de este sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se genera una riqueza, un valor, ¿cierto? Estético, un valor lingüístico, un valor semántico incluso, en torno a el vocabulario que se utiliza en el texto literario. Entonces el texto literario nos lleva necesariamente a imaginar lo que ocurre. El objetivo es generar un efecto estético en el receptor, tal como lo decíamos, ¿cierto? Que nos llame la atención, que lo que leamos lo imaginemos y eso sea placentero. Cuando hablamos de texto literario está ligado directamente al gozo estético, es decir, que sea entretenido, que sea envolvente incluso. Ejemplos ejemplos del texto literario, son las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos, las poesías, las obras dramáticas, las obras teatrales en representación de las obras dramáticas, etc. Ahora, importante, en el texto literario van a primar los hechos, pero estos hechos van a estar dentro del mundo representado, el factor de la verosimilitud, como lo decíamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque evidentemente los unicornios, los vampiros, los extraterrestres, las escobas voladoras, las alfombras mágicas que vuelan, sabemos que esas cosas no existen, no las hemos podido comprobar, por lo tanto son imaginación. Sin embargo, dentro del mundo que se está representando en el texto literario, lo vamos a creer posible. Ese era el factor de la verosimilitud que hablábamos. Ya, en torno al texto no literario, teníamos que prima el carácter informativo, ¿cierto? Muy ampliamente el carácter informativo. Por lo general no emplea recursos literarios, sino que ocupa recursos referenciales, es decir, aquí tratamos de evitar a toda costa cualquier referencia hacia lo que es estético, cualquier referencia hacia lo que es interpretativo. Su objetivo es brindar información al lector. Ya decíamos que los textos literarios de por sí son muy informativos mayoritariamente. Ejemplos de textos no literarios teníamos las noticias, los artículos, las editoriales, los manuales, las recetas, los textos científicos, de divulgación científica, como presentaron ahí, las bibliografías también, Andrés Amaya aporta con ese dato, ¿cierto? Las bibliografías también son texto no literario, etcétera, etcétera. Los mapas también, por ejemplo, los mapas también son texto no literario. Y en este caso, aquí sí priman los hechos, y los hechos además totalmente reales, porque estos sí los podemos comprobar a ciencia cierta. Y el texto mixto, o el texto híbrido, la característica que tienen es que puede ser informativo y de opinión, así como también de interpretación personal. Es decir, mezcla lo estético con el carácter informativo del texto literario y no literario respectivamente. Utiliza tanto recursos lingüísticos como elementos referenciales, como lo pudimos apreciar en el segundo párrafo y en el último párrafo del texto del tipo de indio americano de la Gabriela Mistral. Su objetivo es dar cuenta de las opiniones del autor en relación a un tema particular, es decir, presenta una opinión, pero siempre en relación a un hecho que esté ocurriendo, lo que vimos recién, la diferencia entre hecho y opinión. Ejemplos de textos mixtos encontramos en las crónicas, en los comentarios, por ejemplo, de cine o TV, donde se nos tiene que presentar fehacientemente, por ejemplo, de qué se trata la película, quién fue su director, cuánto duró, bla, 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 bla.
pero también aparece el comentario especializado de quien realiza ese comentario. La crítica, lo mismo, ¿cierto? Y además el ensayo como en fuerte, porque el ensayo es un tipo de texto que, insisto, se ve en cuarto medio. Y finalmente el texto mixto, al contrario de lo que ocurre con el texto literario, donde priman los hechos dentro del mundo representado, en el texto literario donde priman los hechos en relación a nuestro mundo, el texto mixto mezcla el hecho y la opinión, y por eso se llama texto mixto básicamente. Ya, clase extensa, clase con harta información. Ya, entonces, ay, no sé ahora cómo avanzar, ahí sí. Ya, chiquillos, ahora sí, momento de preguntas, momento de cerrar la clase. Preguntas, dudas, comentarios. Vimos mucho, el profe se enreda mucho leyendo. ¿Qué pasa? No sé, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo? Estoy mirando igual en el chat, así como por si me saltó alguna pregunta, aunque creo que no. Ya, lo que más preguntan es por los horarios. Los horarios están publicados en la página de Facebook, están publicados al inicio de la clase, pero de todas maneras, para que queden súper claros, los horarios son los días lunes, desde las 6:30 de la tarde, 18:30 hora chilena, a las 20 horas, clase de matemáticas. Y los días miércoles, desde las 6:30, es decir, desde las 18:30 hora chilena, nuevamente, a las 20 horas, que ya nos estamos acercando rápidamente, tenemos clase de lenguaje, ambas una vez a la semana. Estas clases las diferenciamos de otros planes que por ahí pueden haber visto, por supuesto, porque son clases especializadas para los contenidos de cuarto medio. ¿Cuánto duran las clases? 1 hora y media. Parece que no me salté para las preguntas. ¿Cuándo la próxima clase? La próxima clase de lenguaje es el día miércoles, a las 6:30 o a las 18:30 horas chilenas. Y la próxima clase, así como directamente, sería la de matemáticas, que es el día lunes en el mismo horario, de 18:30 a 20 horas. Fernanda, una pregunta. En los exámenes de lectura, ¿qué tipo de textos suelen ser los más usados? Depende hacia qué se enfoque la prueba. Cuando tenemos pruebas así como globales, tipo, por ejemplo, no sé de dónde será Rogelio Caicedo, pero por ejemplo, acá en Chile tenemos una prueba que se llama PSU, que es la prueba de selección universitaria, que es la prueba para entrar a la universidad básicamente. Se utiliza, ¿cierto? Se utilizan distintos tipos de texto, literario, no literario, mixto, y todos los subtipos que estos tengan. Por ejemplo, en el texto literario tenés el texto narrativo, lírico, dramático. En el texto no literario tenés las variantes del expositivo y todas las secuencias textuales, qué sé yo, un montón de cosas así. Entonces, depende de qué tipo de prueba sea. Ahora, si la prueba es de colegio, por ejemplo, y son pruebas de comprensión de lectura, generalmente van a ir enfocados con anterioridad, van a avisar de qué se va a tratar, van a ser solamente textos literarios, solamente textos no literarios, vamos a leer este tipo de texto. Entonces, por eso es como muy amplia la pregunta para contestarla. ¿Hay cápsulas de lenguaje NEM? Que yo recuerde, no, si me estoy olvidando, no sé. Deberían hacer cápsulas NEM de lenguaje. Vamos a preguntar, porque no sé. Trato de ser siempre súper sincera con ustedes, chiquillos, y no tengo idea. Ya, ¿alguna otra pregunta? De lectura crítica. Soy de Colombia, es del ICFES. No sé lo que es el ICFES. Pero si es lectura crítica, creo yo. Pero es que, insisto, no conozco el ICFES, no sé lo que es eso. Pero si es lectura crítica, puede ir enfocado a cualquiera de los tipos de texto, porque depende del tipo de crítica que tengas que hacer. ¿Ya? Yo asumo que si es lectura crítica es comprensión de lectura, o lo que conocemos acá como comprensión lectora. Entonces, depende. Va a depender, insisto. Si es una prueba global,
Si el ICFES es una prueba global, van a salir los 3 tipos de texto probablemente. Pero no me puedo asegurar porque no sé cómo serán los exámenes allá en Colombia. Perdón, Rogelio, por no poder ayudar más. Lo siento. ¿Qué tipo de textos se utilizan en el ICFES en Colombia? ICFES son las pruebas de las que tanto hablas allá. No sé lo que es eso. Díganme qué es. No lo sé. Nunca había escuchado eso. Acá no se utiliza al menos. Porque acá, como les decía, acá en Chile tenemos la PSU, que es la prueba de selección universitaria, y sí, abarca todo tipo de texto. Y nos dicen con anterioridad tenemos un temario, que es el temario que hay que estudiar, y es de todo. Ah, es una prueba de estado. Ah, entonces claramente es un tipo PSU como lo vemos acá. Si es comprensión de lectura y es con lectura crítica, como menciona Rogelio, les van a salir todo tipo de textos. Puede salir cualquier tipo de texto, chiquillos. Ahora, yo no conozco, voy a averiguar lo que es el ICFES porque jamás en mi vida lo había escuchado. Pero me imagino que debe tener un temario. Ya, acá, por ejemplo, tenemos temarios. Es decir, nos presentan qué temas se van a abarcar. Y si es de comprensión crítica, de lectura crítica o comprensión de lectura, van a abarcar cualquier tipo de texto. Puede que salgan 3, 5, 7. Acá, por ejemplo, siempre salen 7 textos. Ya, es lo mismo que la PSU. Es la prueba que se hace al finalizar el colegio, la prueba para entrar a la universidad. Lo mismo que acá. Ya, entonces, por eso les digo, acá al menos, como se hace es así. Se presenta cualquier tipo de texto. No nos dicen cuál más va a salir que otro. O qué tipo de texto va a salir más. Simplemente se dice que puede salir cualquier tipo de texto. Ya, al parecer no hay más preguntas, al menos en torno a la clase. Pero ya me quedó claro lo que era el ICFES. Ya, entonces, siendo las 8:01 o las 20 horas chilenas. Chiquillos, nos despedimos. Un abrazo gigante apretado. Nos vemos el próximo miércoles con clases de Puntaje NEM. Ahora, en la descripción, acá abajo, así como tipo youtuber, la descripción acá abajo, ¿cierto? Del video que están viendo, de la transmisión streaming que están viendo, aparece una pequeña encuesta. Y esa pequeña encuesta estamos invitándolos, ¿cierto?, a colaborar. Es una encuesta pequeñísima, 3 preguntas, que nos ayuda, por supuesto, a mejorar. Así que, chiquillos, sus comentarios, ¿cierto?, ahí en la descripción para que vean las encuestas. Y nos vemos el próximo miércoles. ¿A qué hora? 18:30, de 18:30 a 20 horas. Que estén bien. Nos vemos el próximo miércoles, insisto, con clases de Puntaje NEM. Que estén bien. Un abrazo grande. Chao, chao. Somos la universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!